Hablar, reivindicar y utilizar el idioma quiché, al igual que los demás idiomas de los pueblos indígenas, es un derecho fundamental. El idioma es la raíz de la identidad cultural, el puente para transmitir conocimientos ancestrales y la esencia de la cosmovisión maya. Por ello, corresponde al Estado reconocerlo, respetarlo y promoverlo en todos los ámbitos de la vida nacional. La reivindicación del idioma quiché es fundamental porque constituye un pilar de la identidad, la cultura y la historia del pueblo. A través de él se transmiten los conocimientos ancestrales y la cosmovisión maya. Como señala Juan Francisco, la reivindicación del idioma se sostiene en dos aspectos esenciales: la defensa de la identidad cultural y la resistencia frente a la discriminación y el olvido. Mi nombre es Juan Francisco Morel Renaud, ejerzo la profesión de abogado y notario. En este periodo 2025 ostento el cargo de prosecretario de la Junta Directiva de 48 cantones de Totonicapán. La palabra reivindicar implica, según el diccionario, argumentar en favor de algo o de alguien. En este caso entendemos la pregunta que reivindicar es argumentar en favor del idioma quiché. La importancia pues tiene varias connotaciones, sin embargo vamos a abordar dos en esta oportunidad sin excluir a las demás y tampoco sin menoscabar su importancia. En primer término podemos hablar de una importancia cultural y seguidamente la importancia política. La importancia cultural radica en que el idioma es el resultado de un ejercicio intelectual de cientos de años de nuestros antepasados y que constituye un aporte a el engrandecimiento y el enriquecimiento de la humanidad en ese tejido social, cultural que enriquece a las culturas. Y desde el punto de vista político, pues el idioma quiché, su importancia en su preservación consiste en que es una resistencia activa ante la imposición de un sistema que trajo consigo no solamente la imposición de un nuevo idioma, sino que también una nueva forma de pensar, dentro de los cuales también destaca una nueva religión, una nueva forma de política, una nueva forma de economía. En primer término, desde un punto de vista legal, jurídico, es un derecho fundamental porque los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala le dan ese calificativo. Seguidamente también es un derecho humano porque está intrínsecamente ligado a la identidad, a la cultura y a la cosmovisión del pueblo maya quiché. Asimismo, también es fundamental porque mediante el idioma se puede garantizar el acceso a la educación, a la justicia y a otras esferas y servicios también que el Estado de Guatemala en este caso está obligado a garantizar al pueblo quiché. Son varios los desafíos que hay para la revitalización del idioma, pero podemos concentrarnos o hablar el día de dos. Uno es la transculturización y el segundo es la alienación social. La transculturización que consiste en ese proceso donde una cultura adopta y mezcla elementos de otra cultura y de esa manera entonces se va perdiendo la esencia de su cultura original. Una más grave tenemos la alienación social, que consiste en la falta y pérdida de identidad y la desconexión de los individuos a su cultura, producto de la influencia de una cultura dominante, en este caso motivada por la colonización. Esos dos elementos son los desafíos porque vemos actualmente tanto nosotros los adultos mayores, como también jóvenes y niños que van perdiendo el interés por el idioma quiché, y no solo idioma quiché, sino que también todos los elementos que conforman la cultura maya quiché. Pero no es culpa de ellos porque recordemos que viene un diseño estructural por menoscabar, por desvalorar, por deleznar incluso todo lo que comprende la cultura maya, entre estos su idioma. Y esos son los desafíos. Los desafíos es revalorar, darle un robustecimiento a lo que originalmente implica y comprende la cultura maya, y dentro de esto el idioma también, que tiene un valor fundamental histórico, tanto así que ha sido declarado como un patrimonio intangible por la UNESCO.
transmisión generacional se refiere a nosotros, los que actualmente tenemos la posibilidad de conocer, hablar el idioma. La pregunta es cuál es la función y el papel de nosotros. Pues es importante y es fundamental porque es tarea de nosotros poder transmitir, poder dar a conocer, dar un acompañamiento a las futuras generaciones, a los jóvenes, para que ellos puedan ser no solo receptores, conocedores, sino que eventualmente transmisores, para garantizar la perpetuidad en el tiempo de este idioma tan valioso. Y el papel de los jóvenes pues también es bastante importante porque son ellos los portadores, los receptores en primer término y los portadores en su momento a las futuras generaciones. Pero también no solamente se queda en ese punto, sino que tiene mucha relación con la pregunta anterior, es la dignificación, el reconocimiento, la revaloración de nuestro idioma. Hay varias secciones que ya se han emprendido y que han venido, como por ejemplo la petición y la constante observancia por parte de 48 cantones de que las instituciones, las distintas instituciones del Estado, salud, educación, justicia, se encarguen y tomen muy en cuenta que la atención que le deben de prestar a nuestros vecinos sea con pertinencia cultural, que siempre tengan a personas que se identifiquen con la cultura maya y que hablen el idioma también para poder facilitar el acceso a esos servicios que se prestan, como ya lo dijimos, no solamente porque es un derecho humano, sino que es una obligación del Estado. Pues realmente muy poco. Es lamentable y es triste porque todos somos testigos. Existe una falta de interés político. Si bien es cierto, existe un conjunto de leyes ordinarias y también un conjunto de instrumentos internacionales que buscan darle ese valor al idioma maya quiché, pero vemos también como es el caso concreto de la ley de idiomas, la ley nacional de idiomas, que viene a ser una ley vigente no positiva. Vigente porque existe, pero no positiva porque no se hace nada para que efectivamente se le pueda dar ese valor al idioma quiché. Y tenemos un ejemplo muy claro y lamentable el día de hoy, el suceso que aconteció en el Congreso de la República de Guatemala, en donde un diputado increpa a una hermana maya cachiquel por utilizar su idioma, por expresarse, cuando él mismo le dice, diríjase a su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de nosotros si no es el pueblo maya? En las diferentes etnias y en las diferentes ramificaciones. En este caso, el idioma cachiquel, el idioma quiché también, y vimos un rechazo total. Esperamos que la Comisión Nacional contra la Discriminación pueda darle ese seguimiento y pueda buscar una sanción ejemplar para este funcionario público, porque recordemos que siendo funcionario público ellos nos representan y deben de conocer a qué pueblo están representando. Es una vergüenza grande que él únicamente pueda hablar un solo idioma. Debería de estar obligado a conocer los idiomas que su demarcación territorial dentro de ellos se encuentra. Vemos que hace el Estado muy poco. Otro elemento también que podemos ver y que nos evidencia que es muy poco el actuar del Estado es la poca inversión, los pocos fondos que se han destinado a la Academia de Lenguas Mayas y a otras instituciones mayas también, o otras instituciones que tienen que ver con los movimientos de pueblos indígenas. Es muy poco, no hay un interés real, es más que todo un interés político de querer dar a conocer que sí hay algo que se está haciendo, pero esto solo es superficial porque en el fondo no existe esa voluntad de poder darle el lugar, no solo que históricamente se merece, sino que de conformidad a las leyes, de conformidad a la Constitución, el idioma quiché merece. Dentro de las leyes nacionales tenemos en primer lugar la Constitución Política de la República de Guatemala, partiendo del artículo 7, seguidamente el artículo 66 también, que establece ahí las bases que van a desarrollar leyes ordinarias, como en este caso una ley ordinaria es la Ley Nacional de Idiomas también. Seguidamente hay otra un poquito anterior, que ha estado un poquito olvidada, pero que consiste en una base fundamental, que es el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto en relación a lo nacional. En cuanto a lo internacional, tenemos diversos instrumentos internacionales que fortalecen y promueven a los idiomas de los diferentes pueblos indígenas. Tenemos en primer lugar pues la Declaración de las Naciones Unidas, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de pueblos indígenas y países independientes. Tenemos también la Declaración Americana sobre
sobre derechos indígenas también, entre otros instrumentos internacionales. Los derechos específicos que podemos encontrarlos también en la Ley Nacional de Idiomas, las cuales consisten en la promoción, el respeto y el uso del idioma quiché, los idiomas mayas en las diferentes esferas, en los diferentes lugares, en todo momento, en todo lugar. Busca su promoción, el uso, la utilización y el respeto del mismo también. Estos derechos también son fundamentales y son importantes porque mediante ellos también se puede asegurar el acceso, como lo habíamos indicado anteriormente, también a otros derechos fundamentales como son la educación, la salud, el derecho a la cultura, a una diversidad cultural, el derecho a la justicia también, el acceso a la justicia. Lo abre de la manera más precisa en cuanto a la naturaleza propia de lo que es el idioma, porque siendo un idioma consiste en un puente, en un medio de comunicación, una forma de comunicarnos. Entonces, ¿cómo abre los espacios? Mediante este idioma, hablar este idioma tan maravilloso, nos permite poder transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas, la forma de vivir que nosotros hemos tenido, nuestra forma de cómo nos organizamos. Políticamente es importante y abre los espacios porque al poder hablar este idioma podemos tener un acercamiento más directo y un entendimiento también más profundo de lo que nosotros pensamos y sentimos desde las diferentes ópticas que encierra la política, la economía política, la organización social, a nuestros distintos vecinos y hermanos también. Nos podemos comunicar mejor. De esa manera es como se puede abrir esos espacios. También es importante porque esto es a nivel local, a nivel institucional también nos abre los espacios porque de esa manera entonces nosotros contribuimos a esa riqueza en la diversidad cultural y la participación plurinacional y pluricultural. Dos podríamos hablar. En primer lugar, una medida es la concientización de nosotros, los hermanos mayas quichés, que no permitamos ni la transculturización ni permitamos también la alienación social. Que es cierto, hay mucha presión porque existen muchos elementos externos que vienen a influir en nosotros para que nosotros en un momento digamos que es vergonzoso hablar el idioma, que es vergonzoso vivir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, vivir nuestra cultura. Los medios de comunicación, también tenemos las formas de vida de otros lugares, la misma migración puede constituir elementos que son adversos a contribuir al fortalecimiento de nuestro idioma y de nuestra cultura. Pero el llamado primero es para nosotros, para que podamos conocer, que nos podamos atrever, que seamos valientes en un día de decir que somos mayas, que somos quichés, de qué se trata nuestra cultura y también poder hablar con mucha seguridad y con mucho valor en cualquier espacio en nuestro idioma. Ese sería lo primero. Seguidamente también invitar a toda la población a conocer cuáles son esos instrumentos internacionales que fortalecen y reconocen los idiomas mayas y los idiomas también indígenas de todo el mundo. Y asimismo también invitarlos a conocer, a investigar, fortalecernos también, a educarnos y formarnos en cuáles son esas leyes tanto constitucionales como ordinarias que tienen contenida el marco jurídico que fortalece y protege a el idioma quiché. Y de esa manera entonces vamos nosotros conociendo y entendiendo que no solamente es un derecho, sino que es una obligación del Estado en darnos esos espacios y vivirlo, aplicarlo y disfrutar este idioma con toda la libertad que nos pertenece y que nos corresponde, porque debemos de sentirnos orgullosos de tener un idioma propio, milenario y, como lo había dicho anteriormente, que es producto de un ejercicio intelectual de muchos años. Nada más agradecer a todos y cada uno de los actores nacionales e internacionales que han sido piezas fundamentales para poder mantener y difundir la importancia de los idiomas mayas, en este caso del idioma quiché. Y animarlos también y animarnos a aprender, a hablar y a conocer nuestro idioma. Hablar quiché acerca y genera confianza con nuestros hermanos guatemaltecos.
siendo el idioma maya con mayor influencia. Los derechos lingüísticos reconocidos como derechos humanos están consagrados en tratados internacionales que obligan a los estados a proteger y apoyar el uso de los idiomas indígenas, garantizando que estas voces sigan vivas y presentes. Un reporte de esta emisora con el apoyo de Escuela Mesoamericana de Liderazgo, Cooperativa Sulabatsu, Red Centroamericana de Radios Indígenas Comunitarias, asesoran Redes AC y Rizomática.